Juan capítulo 5, el versículo 39. Dice, escudriñad las Escrituras, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y el Señor continúa diciendo que Él, gloria de los hombres, no recibe, dice el versículo 41, gloria de los hombres no recibo. La palabra del Evangelio no es para que sea alabada la persona que está predicando, sino que para que toda la gloria, la honra, la alabanza, se la lleve aquel quien es el dador de la vida, que es el Señor Jesucristo. Y el mundo en el día de hoy está dividido, como siempre, se divide. Y solamente hay dos divisiones. Una división que la Biblia lo denomina el mundo. A veces se menciona mucho esa palabra, el mundo, pero no se explica a qué se refiere con cuando la Biblia habla del mundo. El mundo, en otras palabras, es el sistema que nos rodea. El sistema. Los medios de comunicación no hablan de Cristo. La televisión en las noticias jamás habla de que una persona se convirtió. O los titulares de los diarios no pone personas se convirtieron a Jesucristo ayer. No. El mundo le interesa otra cosa. Si la economía va bien o si la economía va mal. Y la gente cuando ve un periódico se va a la página roja. Los muertos, la sangre, la policía, las drogas. Eso es el mundo, el mundo. Dios sabe esto desde siempre, que hay un mundo, hay un sistema. Ahí está. Y todo el mundo está controlado por una persona, que es el príncipe de este mundo, que es Satanás, el diablo. ¿Ya? Y Satanás, el diablo, no quiere que nadie se le escape, Pero ha levantado lugares como estos, ha levantado iglesias como esta, locales donde nos congregamos a escudriñar las Escrituras. Solamente eso. No le vamos a pedir dinero, no le vamos a hacer que se inscriba en un libro como miembro, no vamos a tomar sus datos o dirección para inmiscuirnos en su vida. Solamente vamos a escudriñar las Escrituras porque hay un propósito detrás de escudriñar las Escrituras. Y es el que hemos leído en el versículo 39. Son palabras del Señor. Escudriñar las Escrituras. Y cuando habla de Escritura se refiere a este libro, una Biblia. Y si uno escudriña las Escrituras, incluso en la versión que tiene la Iglesia Católica, aparecen los libros que pueden llevar a una persona, los textos que pueden llevar a una persona a la salvación de su alma. La Biblia hay que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros, dice, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y cuál es la razón de que la Biblia, estos 66 libros que Dios ha dejado, la Biblia pueda tener en estas páginas vida eterna? Ningún otro libro ofrece vida eterna. Las religiones no pueden asegurar la vida eterna. Las religiones en el mundo dicen, haz esto, vivirás, haz esto y te irá mejor, haz esto y tu familia prosperará, haz esto y tus problemas se acabarán. O el neoevangelismo ahora, ven y Cristo te va a sanar. Se preocupan más de la sanidad corporal que de la sanidad del alma. Aquí la Escritura dice, escudriñen la Escritura, porque a ustedes les parece que en ella tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo está hablando el Señor Jesús. El Señor Jesucristo, la mayoría de la gente sabe que Él nació en este mundo. Se celebran fiestas para recordar el nacimiento de Él. Se hacen recordación de lo que es así la
llamada Semana Santa, los padecimientos del Señor. O sea, la gente tiene conocimiento de que el Señor pasó en este mundo dejando enseñanza, llegó a una edad, fue crucificado y muerto. Pero preguntémonos, ¿el conocimiento de eso me salvará a mí? Saber esas cosas, saber que Jesús nació, saber que el Señor hizo milagros, saber que hizo sanidades, ¿me salvará a mí eso? ¿Podré entrar al cielo y decir, bueno, yo entro al cielo porque yo sabía harto de Jesús, tenía harto conocimiento de Él? La Escritura me muestra que no. Dice que ellas son las que dan testimonio de mí, me muestran la persona del Señor Jesucristo y lo que Él quiere que yo haga para llegar a tener la seguridad de la vida eterna, de la salvación. Entonces, en lo que ando buscando yo es la voluntad, un tema bastante profundo. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo saber la voluntad de Dios? Y una de las formas de saber la voluntad de Dios es a través de la Escritura. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga para alcanzar la salvación, para tener la salvación, para poder entrar con seguridad al cielo? Yo puedo tener muchas ideas, usted puede tener otras tantas, pero la Escritura me va a mostrar cuál es la voluntad de Dios para que yo pueda decir, soy salvo. Dice el capítulo 6, versículo 39. Capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo, dice, lo resucitaré en el día postrero. Se fija, ahí ya tenemos dos frases donde aparece, dos textos donde aparece la frase, y esta es la voluntad. Esta es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad? El Señor decía, la voluntad de mi Padre es que todo el que a mí viene no va a ser echado fuera. Y es una promesa del Señor que dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Y el que a mí viene, Él no lo va a echar fuera. Y el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ¿usted ha visto alguna vez al Hijo? ¿Ha podido ver al Hijo? El Hijo del Señor Jesucristo. La fe es por el oír. Tomás, el apóstol, él quería ver para creer. La gente hoy día quiere ver para creer. Y no ha cambiado mucho la gente. Fíjese, en el capítulo 6, el versículo 14, hay unas personas que también, por ver algunas cosas, quisieron seguir a Jesús. Dice, aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí vemos un grupo de personas que el Señor las alimenta con algo, con pan, con peces, a su cuerpo. Lo que en el día de hoy la gente cuando busca sanidad está pensando en su cuerpo. Aquí la gente pensaba en su cuerpo, en el alimento. Y esa gente buscaba por los motivos equivocados al Señor. Y querían tomarlo y hacerlo rey. El Señor se da cuenta de esto y se va a un monte solo. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura ahí? Que los hombres al ver la señal, viendo la señal, dijeron, este verdaderamente es el profeta que estábamos esperando. O sea, ellos tuvieron que ver, vieron, así como Tomás decía, yo tengo que ver para creer.
Pero ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros para ser salvos? El versículo 40 dice, todo aquel que ve, pero ve al Hijo, al Hijo. ¿Y qué tiene que ver del Hijo? ¿Quién es el Hijo? El Hijo, por ejemplo, se nos muestra en el libro de Hebreos, que Dios en otro tiempo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos tiempos, en el día de hoy, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo todas las cosas subsisten. Ahí entonces nos está mostrando algo del Hijo. Después nos muestra en Colosenses, por ejemplo, que el Hijo es el creador de todas las cosas. Y antes que todas las cosas fueran hechas, Él las había hecho. Y que el Señor hizo lo visible y lo invisible. Lo hizo el Hijo de Dios. Entonces empezamos a comprender que el Hijo de Dios es Dios mismo. Es de una misma esencia. Por eso es que los judíos tenían tanto odio y tenían tanta rabia con Él. Porque ellos entendían que al decir yo soy Hijo de Dios, Él se estaba haciendo uno mismo con Dios. De una misma esencia. Y la Escritura nos dice que tenemos que ver al Hijo. ¿Quién es esta persona? Hay algunas religiones que lo dejan como una figura, como algo creado. Y dicen, no, él fue el primer ser creado. La Escritura no muestra eso. La Escritura muestra que por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y el Hijo, en un momento determinado de la historia de este universo, vio la condición del hombre, de nosotros, malos, perversos, de pensamientos malos. No crea usted que aquí hay alguien de pensamientos buenos, somos todos malos. Somos todos malos, todos pensamos la maldad. Nuestras obras delante de Dios son malas. Pero Dios ofrece a esa persona que se da cuenta de que es malvado, de que sus pensamientos son de continuo solamente el mal, Dios le dice que hay salvación, que hay perdón de pecados, que puede empezar de cero una vida nueva, que puede borrar su vida pasada, que puede comenzar una nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque la persona que me lo está diciendo es el Hijo. Y el Hijo viene al mundo. El Hijo viene al mundo. Está en este mundo el Creador del universo, el Creador de nosotros, quien nos ideó en su mente y construyó nuestro cuerpo con barro. Esa persona fue crucificada por sus criaturas. Y Él lo permitió. Lo permitió porque había un propósito detrás. Y los romanos clavándole sus manos, clavándole sus pies. Y en esos mismos momentos Él estaba protegiendo el mundo. Dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. El texto no dice tendrá, no dice tendrá en futuro. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, capaz que tenga vida eterna. Todo aquel que ve al Hijo, cree en Él y hace muchas obras buenas, tiene vida eterna. No, el texto dice tres cosas. La persona ve al Hijo, la persona cree en el Hijo y la persona tiene. Ahora, en este mundo, no más allá. No hay que esperar después de la muerte. Dios no va a pesar sus obras buenas y sus obras malas. Dios me está diciendo, si usted ve al Hijo, el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz por sus pecados, si usted se reconoce pecador, dice, Señor, yo no quiero ir al lugar de condenación, quiero que usted me salve. El Señor lo salva. Y cuando la persona cree eso, cuando la persona recibe al Señor Jesucristo, la persona es salvada. Hoy día, ahora, en este mundo, en esta tierra, y comienza desde aquí en adelante a disfrutar una nueva vida en Cristo. Y si tiene dudas, puede examinarse y puede ver cómo era antes de conocer al Señor, cómo es después de conocer al Señor. Y eso le da la seguridad a uno que Dios lo ha cambiado.
que Dios ha hecho una cosa nueva, una obra nueva. Todo aquel que ve al Hijo, cree en el Hijo, tenga vida eterna, dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay gente que no cree en la resurrección de los muertos, que dice que la persona muere y se acabó todo. Hasta aquí llegó todo nomás. Y dice, bueno, ha dejado de existir fulano de tal. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, como David decía, hay un paso entre mí y la muerte. Pero recién cuando uno entra a la muerte, comienza la verdadera vida. Las personas viven 70, 80 años, pero después de la muerte hay algo que no tiene fin, que es eterno. Y las personas van a estar por siempre en uno de los dos lugares que menciona la Biblia, porque no menciona más de dos lugares. Menciona el cielo con toda la gloria de Cristo y menciona el infierno, donde no está Dios, donde no hay luz, donde no hay presencia divina. Son dos lugares, dos caminos, dos destinos, la luz, las tinieblas, lo bueno y lo malo. Nunca hay un camino intermedio, nunca. Dice el versículo, capítulo 6, versículo 20. Mas él les dijo, el Señor Jesús, yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra, a donde iban. Aquí hay otro grupo de personas, que también, como el primer grupo que vimos, buscaba a Jesús, pero con un propósito que no tenía nada que ver con el de Dios. Ellos buscaban a Jesús porque les había dado comida, les había dado pan. Hoy día la gente busca para que le dé sanidad, le dé prosperidad. Pero, ¿por qué hay que buscar a Jesús? Para que le dé sanidad en el alma, para que le dé un espíritu nuevo, un espíritu renovado, un alma nueva. Y estos son los discípulos que pasan por una tempestad y van en el barco, en la tempestad, y el Señor aparece. Y ellos tienen miedo de primera. Pero después el Señor le dice, no teman, yo soy. Y utiliza esa frase, el yo soy. Y hay varias frases en Juan donde habla del yo soy. Yo soy la luz del mundo. Nosotros estamos en oscuridad. En oscuridad. El mundo está en oscuridad. Al mundo le gusta la oscuridad. Hace las cosas malas en la oscuridad. Y el Señor dice, yo soy la luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el alimento espiritual. No el pan que aquí estaba la gente buscando, sino un pan espiritual, un alimento para mi espíritu, para mi alma. Y el Señor les dice, yo soy, no temáis, no tengan temor. Entonces, esta es la frase, con gusto le recibieron en la barca. Y podemos pensar en la barca como nuestra vida, pasando por el mar, y el mar como figura del mundo, y que tiene que llegar a un destino. Y la barca puede pasar y se levanta una tempestad, los problemas, el pecado, la iniquidad. Y de repente aparece el Señor en la vida de estos discípulos. Y ellos dicen, con gusto le recibieron. ¿Ha hecho usted algo que le haya agradado, que le haya dado gusto hacer algo? Estos discípulos, dice, recibieron con gusto al Señor para que entrara en su barca. Y unas hojas más atrás, en Juan el capítulo 1, utiliza la misma palabra. Juan capítulo 1. Versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Fíjense la palabra que ocupa aquí, a todos los que le recibieron. Y la palabra todos, si dice la Escritura todos, es porque es todos, es todos. Alguien podría decir, es que yo no, fíjese, usted no conoce mi vida, no sabe lo que yo he hecho. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y si Él dice que son todos, más a todos los que le recibieron, así como los discípulos lo reciben con gusto para que entre en su barca y Él le dice, no tengan temor, y les da tranquilidad, así también el Señor dice, más a todos los que le recibieron. Yo recibo a Jesús, dice, a los que creen en su nombre. Ahí hay otra acción que debe hacer el hombre, creer en el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor Jesús? Su nombre significa Salvador, Salvador. Y la profecía Emanuel, Dios con nosotros. Dios se hizo hombre, hombre Jesucristo. Murió en la cruz para salvarme, pagar mis pecados. ¿Y usted cree eso? ¿O para usted solamente es conocimiento? Sabe, pero no lo cree. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si alguien me pregunta a mí si soy hijo de Dios, claro que sí, porque el texto me lo dice. No es por vanagloria mía, no es por jactancia, no es por creerme. La Biblia dice que los que creen en el Señor Jesucristo son hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Y no todo el mundo es hijo de Dios, todo el mundo es criatura de Dios. Eso está bien, eso es bíblico. Todo el mundo es criatura de Dios. Pero hay algunas criaturas que son rebeldes a la voz de Dios. Y hay otros que obedecen, que le reciben, que creen en su nombre, y a ellos les es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Viene todo de Dios, viene de arriba, es de Dios. No es porque una persona sea creyente, sus hijos van a ser creyentes. No es porque una persona vaya a la iglesia o esté siempre en la iglesia, eso no quiere decir que la persona sea creyente o salvada. Tampoco dice, por ejemplo, o por voluntad de varón. Hay personas que creen porque otro le dice, bueno, si tú hiciste esta oración, tú eres salvo. Como un decreto papal que la persona ya es salvada porque hizo una oración. ¿No? Dice que todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Los que reciben al Señor Jesucristo en el corazón. ¿Y qué es lo que es el corazón del hombre? La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero hay una parte aquí, cuando el Señor dice que amemos a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, donde están nuestros sentimientos, donde radica todo eso, donde está nuestra fe, cuando creemos algo, ahí quiere que lo recibamos. Reconociendo en primer lugar que uno es pecador, que es malo, es de pensamientos malos. Y Dios, que conoce los pensamientos, condena eso, pero ofrece salvación a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Por eso nuestro texto que tenemos aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.